Episodio 82. Especial Frases, parte 2. Y hoy es el último episodio de la tercera temporada de mi podcast Actuando. Un podcast que te ha acompañado esta temporada hablando sobre música, sobre arte y sobre comunicación. Y como ya hice en el episodio anterior, el 81, he dedicado estos dos episodios a hacer un recopilatorio de la sección de frases finales, frases célebres que en cada episodio nos ha acompañado aportando reflexión, aportando pensamiento y dando voz a autores, psicólogos, pensadores, filósofos que con sus pensamientos me han ayudado a ilustrar los contenidos de cada uno de los episodios de este podcast. Pues fue el episodio 72, titulado Zona de Confort, y en donde te proponía que no salieras de la zona de confort. Y estas son las frases finales. Vamos a escucharlas. Empiezo con una que es, la he encontrado como anónima, que no tiene autor, es un anónimo. Y escribe que el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Una frase de un escritor y editor estadounidense del siglo XIX, que es Orison Swett Marden, que escribía que no se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. Otra frase de Robert Louis Stevenson, poeta británico. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Y esta del historiador estadounidense Bill Copeland, que escribía que trata de ser como la tortuga, está a gusto en su propia concha. Y fíjate cómo la reflexión de esta frase, que la tortuga está a gusto en su propia concha, para ella es su zona de confort, la zona de estar bien segura y evidentemente la que le da protección. Por tanto, una zona de confort no la tenemos que entender nunca como algo que esté mal. Ahí estamos la mar de gustito. Una de Séneca, autor, filósofo romano que sale también muchas veces en mis frases porque es un poeta de la reflexión, Séneca, y muy sencillita. Dice, cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Y para cerrar este episodio, una frase súper bonita que te voy a decir. Dice así, una frase que no he encontrado su autor y lo he encontrado en muchos sitios escrita, pero en ninguna sale el autor. Si lo conoces, hazme un mensaje directo en Instagram y dime, oye, Antoni, esta frase yo la he leído escrita por tal, y me encantará saberlo. Dice así, no avances porque te empujan los problemas, hazlo porque te impulsan tus sueños. Pues estas fueron las frases del episodio 72. Y en el episodio 73 lo dediqué a hablar de mi último libro, Cuando dudas de ti, Autoestima para artistas. Un libro publicado en febrero de 2025 por la editorial Milenio, en la versión en castellano, y por la editorial Pagès en su versión en catalán, Quan dubtes de tu. Y en este episodio 73, pues hice un poquito de resumen de los 6 capítulos, de los 6 suspiros de este libro. Y añadí al final unas frases, unas citas, que en este caso me permití la licencia de que estas frases fueran mías. Vamos a recordarlas. Una frase que encuentras en el primer suspiro, conócete. Y dice así, hay atletas veloces que corren 100 metros en menos de 10 segundos. Y también hay bailarines que en solo 2 metros te provocan lágrimas de emoción. En el segundo suspiro, proyéctate, escribo, ser una persona íntegra se esparce como una mancha de aceite que lubrica a las personas cercanas, consiguiendo que pasen cosas bonitas.
En el tercer suspiro, entre otras frases, incluyo esta. Tener una autoestima sana es ir aceptando quién soy y qué límites tengo. En el capítulo cuarto, el cuarto suspiro, actívate, explico que no olvides que cuando haces brillar a los demás, tú recibes más luz. Y explico en el quinto suspiro dedicado a la motivación que una buena motivación es el compañero de viaje perfecto. Estará contigo hasta el final. Y dedicado al sexto suspiro, a tu nueva marca artística, en donde defines tu imagen y en donde te explico qué cosas debes tener en cuenta para construir una marca realmente sólida. Una frase con la que ahora sí me despido de ti hasta el próximo episodio. No lo olvides, cuandodudasdeti.com, quandubtesdetu.cat. El timón del barco lo llevas tú y debes sujetarlo con fuerza para que, a pesar del temporal, logres mantener la dirección en el mar de tu vida. Y fueron las frases que ahora vamos a escuchar con las que cerré el episodio dedicado a las personas en el éxito y en el fracaso. Y como siempre, autores célebres que nos hacen pensar. Y también, como siempre, de fondo, las manos en mi piano. Decía Jean-Paul Marat, que fue en el siglo XVIII un científico y exdiputado de la Asamblea Nacional de Francia, decía esto: no existe el fracaso, salvo cuando dejamos de esforzarnos. Otra frase de alguien también muy famoso, muy conocido, Thomas Alva Edison, que nos decía: no he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Eso también lo decía algo parecido Michael Jordan, el jugador de básquet, ¿no? Que decía que he fallado más veces que de las que he logrado canasta. Pero fíjate qué carrerón. Cuando tienes éxito, los amigos te parecen muchos. En cambio, cuando fracasas, si te queda un amigo, también es mucho. Esto lo escribió Federico Moggia, escritor y guionista italiano. Ahora hablemos de triunfadores. Esto lo escribía Michael Levine, un publicista estadounidense, que lo decía así: los triunfadores tienen mucha suerte. Si no lo crees, pregúntale a un fracasado. La suerte. También tengo algún episodio por ahí dedicado a la suerte y a la buena suerte. A ver qué te parece esta de una mujer, una escritora griega, Arianna Huffington. Ella escribió que el fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del éxito. Y ahora, como frase final, una de un músico, de Johannes Brahms. ¡Wow! Esta me ha encantado, oye, porque lo dijo un músico y ahí hay que tener las orejas bien abiertas. Johannes Brahms, compositor, pianista, director de orquesta alemán en el romanticismo. Y dejó una frase que es muy, muy potente, muy interesante y que la puedes aplicar a ti misma, a ti mismo, aunque no seas músico, aunque seas cualquier otro oficio en esta vida, puedes aplicártela igualmente. Fíjate lo que dice. Cuando entro en mi cuarto solitario después de un fracaso, este no me hiere, pero si estuviese obligado a encontrarme con los ojos interrogadores de mi mujer y tener que decirle que he fallado nuevamente, no podría soportarlo. Y para hablar de la amistad, nos remitimos al episodio 75. Uno de los episodios que, si tengo que decir la verdad, más ha gustado, o de los que me han dicho: oye, qué bonito
qué bonito ha quedado el episodio de la amistad. Y es que seguramente la amistad nació para que sea siempre algo bonito. Y en las frases finales del episodio 75 pronuncié esas citas que ahora recordamos. Una que nos escribió la poeta estadounidense Emily Dickinson. Ella escribía que todo mi patrimonio son mis amigos. Patrimonio, los amigos, la importancia de tener amigos. Otra frase de Santo Tomás de Aquino, que fue un fraile, teólogo y filósofo italiano del siglo XIII. Santo Tomás de Aquino decía: no hay nada en esta tierra más valioso que ser agraciado con una amistad verdadera. Genial. Una frase que primero te leo y después te digo quién la escribió. No camines detrás de mí, no te guiaré. No camines delante de mí, te seguiré. Solo camina a mi lado y sé mi amigo. Lo escribió Albert Camus, un novelista y filósofo argelino-francés. Fíjate que la frase concluye diciendo que solo camina a mi lado, ni delante ni detrás. A mi lado es esta igualdad, esta parte recíproca de la amistad. Tanto te doy, tanto recibo. Vamos juntos, uno al lado de otro. Y esta frase de Aristóteles, al que nombro muchas veces, porque quizá en la filosofía nos encontramos esas reflexiones, esa manera de darle vueltas, de pensar y de poner palabras a cosas tan difíciles como es hablar de amistad, que es muy difícil. Aristóteles decía que el deseo de ser amigos es un trabajo rápido. El deseo es un trabajo rápido, pero la amistad es una fruta de maduración muy lenta. Y ahora vamos a la frase final. A la frase final que, como te he dicho antes, seguramente pensarás en alguien muy concreto. Una frase de Benjamin Franklin, un político estadounidense que también sale muchas veces en estos episodios por las grandes perlas que nos dejó. Sé amable con todos, sociable con muchos, íntimo con pocos, amigo de uno y enemigo de nadie. Pues en estas frases finales que hemos escuchado de la amistad, el tema que estaba sonando, que toqué en su momento en este episodio, se titula Cuando pienso en ti. Y estaba pensando ahora que este tema está grabado en el que fue mi primer CD, mi primer trabajo discográfico. Y eso ocurrió a finales de los años 90, en el año 98-99, que es cuando lo publiqué. Han pasado más de 25 años. No sé si ahora tú que me estás escuchando tienes en mente una amistad, un amigo, que ya lleve en el tiempo contigo esos más de 25 años. ¿Quién sabe? Y en el episodio siguiente, el que dediqué, el número 76, el que dediqué a los profesores. Un episodio donde hablo de si es mejor un profesor exigente o si es preferible un profesor más flexible, más cercano. Y las frases finales, que no tienen pérdida, nos ayudan a decidir. Y fíjate cómo acaba esta sección de frases. A ver, ¿quién decide qué es mejor, un profesor flexible o uno más exigente? Así lo recordamos. Howard Dickens, predicador y pastor estadounidense, decía que la enseñanza que deja huella no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Otra frase de un conocido escritor y compositor también brasileño, que es Paulo Coelho, que decía: un niño puede enseñar 3 cosas a un adulto. 1, a estar contento sin ningún motivo. 2,
a estar siempre ocupado con alguna cosa. Y 3, a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. ¿Y qué te parece? Otro brasileño, otro pedagogo, y que además también se llama Paulo, en este caso Paulo Freire, que escribía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Y aprovecho para, como he comentado en otros episodios, en esta sección de frases célebres, muchas veces estas frases las encontramos firmadas por diferentes autores, la misma frase, ¿eh? Yo intento contrastarlo un poquito cuando busco estas frases, pero puede ocurrir que alguien, como tú estás escuchándome, diga: no, Antonio, es que esta frase no la dijo Paulo Freire, la dijo otro. Bueno, cabe esa posibilidad también, es muy difícil encontrar la fuente original. Y una última frase de un filósofo chino, un filósofo que es Confucio, que también sale muchas veces en mis frases célebres, y dice así: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. A ti, alumno, si te exijo haciéndote creer un inútil y consigues el éxito, debes saber que el mérito será mío y tú me admirarás. En cambio, si te exijo haciéndote creer lo más valioso del mundo y consigues el máximo de tu potencial, el mérito será tuyo y tú te admirarás. Y ahora me dirijo a ti, profesora, profesor, maestra, maestro. Es muy fácil. Tú eliges cómo quieres comunicar. Y bien, mientras tú decides si prefieres ser un profesor o profesora exigente, maestro, maestra, jefe exigente o más bien flexible, una persona cercana, flexible. Tú tienes que decidir. En todo caso, en el siguiente episodio te hablé de supersticiones. No sé si me estás escuchando y tienes alguna superstición, pero como escuchamos en este episodio 77, vimos que muchos artistas, pues bueno, tienen sus cosillas, tienen sus rituales, sus protocolos, sus amuletos, y también este episodio tenía frases finales que ahora pasamos a escuchar. El escritor y político británico Edmund Burke dijo una frase muy cortita, pero muy interesante. La superstición es la religión de las mentes débiles. Todas estas frases, mientras estoy desgranando algunos acordes en mi piano, yo las digo para invitarte a pensar, a reflexionar. Y fíjate que en esta frase, que es la religión de las mentes débiles, una superstición, tendríamos que hablar mucho, pero en realidad yo supongo que aquí se refiere que una mente débil en un momento dado es una mente que duda, que tiene mucha incerteza en lo que va a hacer, pero es que eso no quiere decir que seamos personas débiles, sino que a momentos nuestra mente, que como siempre explico está más diseñada, la mente, el cerebro está más diseñado para sobrevivir que no para ser feliz, la mente siempre intenta hacerte una lectura negativa de lo que vas a hacer, como para prevenirte, ¿no? La emoción del miedo, de hecho, ¿no? Por tanto, en un momento de debilidad, quizá necesitas acogerte a una religión en donde esa religión te protege o te da una explicación de lo que estás haciendo, pero no creo que sea porque seamos mentes débiles siempre las que tenemos supersticiones. Si nos referimos al un poeta del siglo I, Marco Anneo Lucano, él escribía que los hombres temen a los mismos dioses que han inventado. Es genial esta frase. Tememos a unos dioses que a la vez son los dioses que nos hemos inventado. Curioso, ¿no?
Una frase de Richard Bach, un escritor estadounidense del siglo XX, muy actual, decía: la libertad es la esencia misma del ser, que todo aquello que impida esa libertad debe ser eliminado. Sea un ritual, una superstición o una limitación en cualquiera de las formas. En este caso, Richard Bach nos está diciendo que para ser libres deberíamos no tener ninguna superstición, y lo podríamos ampliar seguramente a no tener ninguna creencia religiosa, por ejemplo, o al menos que sea una creencia religiosa que te dé esa libertad, esa paz y no ese miedo al castigo que muchas veces nos intentan inculcar ciertas religiones. Una frase también muy interesante del teólogo suizo del siglo XX, Karl Barth: cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Cuando el cielo se vacía de Dios. Fíjate, no creer en algo divino y creer sí en algo terrenal. Los ídolos. Y en música, en arte, seguramente estos ídolos generan esos seguidores, esos fans, esos followers, como que casi se convierten en alguien como un dios al que debemos seguir y venerar como si fuera un dios de una religión. Antes comentaba que una de estas frases se refería a que las personas que tienen o tenemos supersticiones podemos considerar que somos mentes débiles. Por ahí va también esta frase que ahora os leo de Dmitri Mendeleev, que es un creador, fue el creador de la tabla periódica, o sea, era un químico ruso, Dmitri Mendeleev. La superstición es una creencia basada en la ignorancia. La ignorancia, ser ignorante. El no saber. Estoy pensando ahora que quizás el no saber te genera incerteza, y la incerteza, que dicen que es lo peor que lleva una persona, la incerteza, te convierte a lo mejor en una persona que necesitas creer en algo, tener algún ritual, alguna superstición que te ayude a vencer esa incerteza. Bueno, vamos a considerar esa incerteza dentro de esa ignorancia que nos habla Dmitri. Otra frase, en este caso de una periodista española actual, Julia Navarro, una frase que me ha gustado muchísimo, la verdad, que explica: la religión no es más que superstición. Los hombres libres serán hombres cultos, no importa que sean campesinos o artesanos, y desterrarán de sus vidas los viejos ritos y las leyendas de la Biblia. Aprenderán a pensar y a honrar a la razón. Qué interesante esta aportación de Julia Navarro. Fíjate cómo está apoyando un poquito la idea anterior, que si realmente aplicamos la razón, aplicamos el pensamiento, la inteligencia, nos alejamos de tener que creer en algo que no existe, en algo que no podemos tocar, y en lo que muchas veces nos tenemos que referir únicamente a tener fe. Pues Julia Navarro nos comenta esto, que la religión no es más que una superstición. Y dice así la frase final de este episodio 77 dedicado a la superstición y el escenario. Una frase muy, muy, muy cortita de Umberto Eco, el escritor italiano del siglo XX. La superstición trae mala suerte. Y fue en el episodio 79 en donde hablé de ese 10 o 15% de la población que resulta que escriben con la mano izquierda, es decir, que son zurdos, son zurdas. Y según el título, los zurdos tienen una misión especial en la Tierra, como que tienen algo divino. Y muchas cosas malas, como las creencias sobre los zurdos que han existido durante toda la historia. ¿Quién fuera zurdo en la Edad Media? Es un gran peligro. Y las frases finales fueron las que ahora escuchamos. Decía el escritor Norman Schwarzkopf, decía que todos nacemos zurdos. ¿Te conviertes en diestro cuando cometes tu primer pecado? Una frase muy provocadora, ¿no?
que todos nacemos zurdos. Bueno, no exactamente, ¿no? Y además lo asocia a que haces un pecado y ¡bam!, te conviertes en diestro. Si nos cogemos a un proverbio chino del Tao Te Ching, escribía que cuando un gentilhombre permanece en su casa, honra a la izquierda. Cuando actúa como soldado, rinde honores a la derecha. También una provocación, ¿no? Asociar el rendir honores, el soldado que rinde honores, asociarlo a la derecha. Bueno, nos daría también mucho debate en esto, ¿no? Algunos hay que parecen zurdos de las dos manos. Lo escribía Alejandro Casona, un poeta español. Algunos hay que parecen zurdos de las dos manos. Pues también está atribuyendo a una cierta sensación de torpeza, ¿no? Cuando uno es torpe con las dos manos o es torpe con la derecha, pues le está diciendo que es zurdo de las dos manos. Según una antigua leyenda, el arcángel Miguel fue el primer gran zurdo. El primero en levantar su mano izquierda contra el mal. Lideró el ejército celestial, venció a Satanás. Y desde entonces, el arcángel Miguel, cada vez que el mundo necesita ser restaurado, Dios envía a un zurdo. Y con las notas del tema Like a Bird, un tema de mi CD Energy, que sirvió en ese episodio como colchón para todas las explicaciones y todos los comentarios, pues con esas notillas que están sonando allí, ahora sí, hoy sí, ya me despido en esta tercera temporada. Ha sido realmente un placer, un honor. Este proyecto de podcast Actuando, que nació hace 3 años, para poder dar salida a todas mis inquietudes, a todas mis ganas de comunicar, porque aunque ya creo que a estas alturas ya sabéis que yo soy pianista, a lo largo de la vida, por eso de ser docente también universitario y dar conferencias, es decir, que también utilizo la palabra y no solo mis manos en el piano, encontré en esta maravillosa herramienta del podcast la manera de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, que era hablar y tocar mi piano, siempre en directo. Y hoy vamos a cerrar esta tercera temporada. Te emplazo a la cuarta, que empezará ya prontito, con un descanso creo que merecido para todos. Y en esa cuarta temporada intentaré dar contenidos sobre música, sobre arte, sobre comunicación, muchas veces sobre desarrollo personal también, del que soy un gran amante del autoconocimiento. Y como siempre te remito a mi Instagram, Antoni Tolmos, a la página web métodoactuar.com, en donde también puedes encontrar las formaciones que estoy dando para artistas, y de una manera un poco más genérica, todo lo que he hecho, todo lo que voy haciendo en mi vida artísticamente, profesionalmente, lo tienes en mi página web antonitolmos.com. Deseo que también descanses, desconectes y, ¿por qué no?, que aproveches para escuchar algunos episodios míos que aún estén por ahí, que no te haya dado tiempo, y nos encontramos de nuevo con muchas ganas. Te deseo lo mejor, te deseo que sigas creciendo, que sigas escuchando y que prontito me vuelvas a escuchar. Un abrazo y hasta la próxima. Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos, y como por arte de magia, al oírme hablar,
les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida.